Bueno, Dios bendiga a todos, hermanos. Saludos en el nombre de Jesús. Disculpe, hermano, que me tardé un poco, ¿verdad? En tratar de hacer la conexión. Quiero, pues, primeramente, pues, felicitarlos a todos, a los que están conectados. Me van a perdonar porque, Josué, can you do me a favor? You see, come around the back. No, you see, look, you slide it over. Not the laptop, the screen. No, let me do it. Forget it. Let me do this. I know what I'm doing. Oh, quiere ver a todo el mundo, ¿verdad? Espérate, ahí está Julio Vargas. Ahora sí, déjame comenzar de nuevo. Dios bendiga a todos, hermanos. Saludos en el nombre de Jesús. Todos los que se han conectado. El único que me falta es la República Dominicana. Allá en, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde él es? Cotuí. Cotuí. Como tuvimos un par de semanas desconectados, ¿verdad? Que no pudimos dar las células. Creo que ya muchos de ustedes saben que estamos un poquito afectados de la salud y no podía haberme conectado, pero sí. Damos gracias a Dios que estoy mejorando y estamos aquí. Ahora que digo eso, me olvidó. Ah, Cuando José se conecte, o la hermana Cintia, si me puede hacer favor, si me está escuchando, o José, si me pueden traer la máquina de oxígeno, que se me olvidó eso. Bueno, Dios bendiga, hermanos. Quiero arrancar. Creo que, bueno, normalmente esperamos 5 minutos para darle tiempo a las personas que se conecten. Y los felicito a todos. Tenemos con nosotros el pastor Julio Vargas, que está desde Rhode Island. Dios te bendiga. Julio Vargas. Tenemos Malo Martínez. Tenemos por ahí a César. Shelby, Dios te bendiga. Shelby está en San Francisco. No sé si ya sabía eso. Ese es el Golden Gate Bridge. Está en San Francisco ella. Bring it around the kitchen ever, sweetie. You can plug it into that wall. Tenemos a Verónica. Dios te bendiga, Verónica. Tenemos a nuestra hermana Judy. Y a Carmen. A Carmen también, Dios me la bendiga. Try to put the machine right there so it doesn't make too much noise. Me van a perdonar que me tengo que poner esta basura. Tenemos a Christine por las redes sociales, pero se debe conectar por Zoom si quiere. Yo pensé a conectar por Zoom. Bueno, vamos a comenzar con una oración primeramente, pues dándole gracias a Dios que nos permite este glorioso día para poder compartir la palabra, ¿verdad? Hoy tenemos un tema que me lo habían pedido, me lo habían recomendado. Unas almas que estaba administrando, pues me habían pedido si podía traer este tema. Y yo pues le dije que sí, cómo no. Por lo menos en la célula mía, que hago en inglés los lunes, le doy la opción a que los miembros, pues si tienen un tema en particular que le llama la atención, que simplemente nos deje saber. Entonces, una persona en particular, pues nos había pedido, la hermana mía, que quería que le habláramos respecto a el Espíritu Santo, el hablar en otras lenguas, específicamente el hablar en otras lenguas. Entonces preparamos una clase que se compone de 2 etapas. Hoy simplemente estamos cubriendo la primera etapa. Y la pregunta, ¿verdad?, que vamos a estar tratando de despedazar un poco es si el Espíritu Santo, o mejor dicho, si el hablar en otras lenguas es esencial para la salvación, que es lo que vamos a estar dialogando. Mira, hermana Mina, si quiere, hoy no es en inglés, por eso le va a ser más fácil hacer la oración. Entender lo que es inglés. Porque cuando las manda a orar en inglés me dice, parece que estoy hablando lengua. Y le dije, bueno, hoy por lo menos, hoy es español, hoy es tu idioma, hoy no hay excusa. Amén, hermano. Vamos a hacer una oración para que Dios pues nos dirija, nos dé sabiduría y nos hable más que todo. Amén.
Hermana Miriam. Padre Santo, en esta hora, mi Dios. Padre, en tu nombre, Te Jesús de damos Nazaret, gracias gracias te damos, primeramente, Señor, por Señor. tu amor y tu Tu misericordia. amor, por tu Te pedimos, misericordia, Padre Señor. Santo, que tú Gracias, ministres, Señor. Señor, que tú Porque hables tú nos has conforme a tu perfecta permitido un día voluntad, más, Padre Señor, amado, escuchar Señor. de tu Que palabra, tú, mi Señor, Dios. toque cada Pido alma que que tú está al alcance bendigas, de Señor, nuestra a cada voz, uno Padre que están Santo, para tu conectados gloria y por para tu Zoom, a los que honra, están Señor. conectados por Facebook, Toca, Señor. Señor, lo que van a estar viendo, Señor, Nos por hables, YouTube, por Señor, que Facebook, tu por Zoom, palabra, Señor, para Señor, tu se gloria quede y para tu implantada en honra, cada uno de Señor. nuestros In the name of corazones, Jesus we Señor. pray. En Amen, el nombre de amen, Jesús, amén. amen. Bueno, Dios bendiga a todos, hermanos. Como les dijimos, bienvenido primeramente a La Verdad os hará libre. Es simplemente un estudio bíblico, ¿verdad? Un grupo de amistad que nosotros pues utilizamos para dialogar temas bíblicos todos los lunes a las 8:30 en inglés y todos los miércoles a las 8:30 en español. Amén. Y quiero pues comenzar primeramente con el tema que dije que vamos a estar hablando, que es el hablar en otras lenguas. Me gustaría primeramente, antes de arrancar, me gustaría hacer una pequeña pregunta. Los que están aquí presentes, ¿qué ustedes entienden por el hablar en otras lenguas? ¿O qué significa el hablar en otras lenguas? Los que están conectados. Significa recibir mi amor. ¿Cómo fue? Alguien. ¿Qué piensa por el hablar en otras lenguas? ¿Qué le viene a mente? O puede decir, ¿con qué se come eso? En Puerto Rico es un refrán muy puertorriqueño. Nunca lo he oído. Nunca lo he oído, no sabe lo que es. Hermana amiga, what do you think it is? Bueno, yo como... Sí, te escuchamos. Dice mi esposo que de hablar lenguas es la promesa que Dios ha dado. Ajá. Ok, perfecto, me Exacto. encanta la frase. Él dice, La ¿qué? La promesa. ¿Alguien más? El hablar en lenguas. ¿Cómo fue? Que es un don. Amén. Ok, Mano Martínez dice una señal que dice que hemos recibido el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ir a la... ¿Alguien va a decir algo más antes de yo arrancar? Para edificar. Ok, perfecto, perfecto. La palabra edificación, eso es bíblico, muy bíblico, que lo vamos a cubrir en la clase de hoy. Bueno, vamos a arrancar. La pregunta que me hicieron en particular fueron casi como 2 o 3, pero hoy vamos a cubrir una de ellas, que es una persona que no ha hablado en lenguas es salva. Esa fue la pregunta que me hicieron. Si una persona que nunca ha hablado lengua, si tiene la salvación. Entonces, voy a tratar de analizar y despedazar esta pregunta en los términos bíblicos, hermana Miriam, ¿ok? Y también vamos a traer nuestros ejemplos. También si usted tiene un ejemplo que quiere compartir, simplemente déjanos saber. Dice, analicemos esta pregunta porque hay varios componentes que debemos de cubrir para llegar a una comprensión más adecuada. Quiero rápidamente pues cubrir ciertas partes. No sé por qué el iPad me está trabajando así. No me quiere dejar ponerlo dúo, no sé por qué. Y no quiero perder mucho tiempo en él tampoco. Anyway. Bueno, sí. Anyway, vamos a continuar. Dice, quiero comenzar primeramente cuando hacemos la pregunta que dijimos ahorita. Si una persona que no ha hablado lengua, hermana Miriam, tiene la salvación o no. Quiero primeramente dividirla en 2 frases y quiero comenzar primeramente con la parte de la salvación, ¿verdad? Bueno, si quiere, hermana Miriam puede leer y después la despedazamos. Ok, dice, ¿no puedes la pantalla? Yeah. Dice, primero la salvación. Usted me puede seguir ahí, hermano, ahí lo pusimos en la pantalla. Dice, en la definición secular, en religión y teología, la salvación generalmente se refiere a la liberación del alma del pecado y sus conciencias. David Bernard expresó que la salvación es un proceso pasado, presente y futuro. Vamos a anclarla ahí por un par de minutos, después continuamos. Dice, la definición secular significa que creo que todos llegaríamos a un acuerdo de esto, que es simplemente la salvación generalmente se refiere a la liberación del alma, ¿verdad? Está hablando del alma de uno, del pecado y de sus consecuencias. Las consecuencias sabemos que
lo primero que viene en mente cuando hablamos de las consecuencias es el infierno, el lago de fuego, que son términos bíblicos, no términos religiosos, sino que son bíblicos, que están en la Biblia. Entonces es una condenación que Jesucristo lo menciona. Entonces, pues sabemos que la salvación es una liberación de nuestra alma del pecado y de sus consecuencias. Ahora quiero despedazar por un par de minutos que cuando hacemos esta pregunta, si somos salvos, hay que entender qué significa la palabra si somos salvos o la frase salvación. Habla del presente, del pasado y del futuro. El pasado en sí, porque cuando anterior a conocer a Jesucristo o entregar nuestras vidas a Él, nosotros vivíamos una vida pecaminosa. O sea, no conocíamos a Dios. Tomábamos decisiones que no estaban quizás bíblicamente correctas y eso pues nos dirigía hacia dirección de una condenación eterna, nuestra alma. Entonces, cuando se habla del presente, ¿verdad? El presente es actualizando donde estamos ahora. ¿Qué significa? Bueno, es el momento cuando ya nosotros les entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, lo aceptamos como nuestro único y exclusivo Salvador, pero es importante entender que la salvación nosotros todavía en un estereotipo es un proceso. Ninguno de nosotros hemos llegado al cielo todavía. O sea, estamos en camino para adquirir la salvación. O sea, todavía podemos pecar, todavía podemos ofender a Dios, todavía podemos apartarnos. Entonces, es importante entender que cuando hacemos la pregunta, si alguien no ha hablado lenguas, si no es salvo, bajo este contexto, en estos momentos, nosotros estamos en un proceso, camino hacia la salvación. Se puede decir, bajo este contexto, que ninguno hemos adquirido la salvación en estos momentos. Entonces, no sé si me estoy explicando adecuadamente. Y tercero es el futuro. Cuando se utiliza bajo el contexto del futuro, que ya hemos adquirido la salvación. Ya llegó el rapto de la iglesia o ya pasamos de esta vida hacia la próxima. O sea, ya ahí pues ya no se puede hacer más nada. Pero en esta pregunta particularmente, donde es que me quiero anclar, se está refiriendo cuando uno inicia su caminar con Dios. O sea, cuando uno por primera vez pues se entrega a Jesucristo y en ese momento, si uno habla lenguas o no, la persona está preguntando si ha entrado en el paso de la salvación o en el plan de salvación completo. Y es lo que vamos a estar despedazando, hermana mía. Dice, en el 2022, la mayoría de los cristianos creen en recibir el Espíritu Santo. Generalmente, la mayoría de las denominaciones cristianas creen que recibir en el Espíritu Santo es esencial para la salvación. Amén. O sea, creo que vamos a estar solamente cubriendo la sombrilla del cristianismo. Sabemos que creo que todos llegamos a un acuerdo que cuando hablamos de lo que es el cristianismo, hay muchas denominaciones y religiones. Y es interesante que asignemos o interpretemos de que no todas tienen las mismas creencias. O no todas practican lo mismo. Y todas pues interpretan la Biblia de una manera distinta. Entonces es importante ver bajo la lupa espiritual qué es lo que la Biblia generalmente está señalando cuando hablamos de ciertos tópicos que son doctrinales. Y usted siempre me ve a mí exhortando que hay tópicos que son conviccionales, o sea que ni salvan ni condenan, pero hay otros tópicos establecidos por Dios como tópicos que son considerados doctrinales, o sea que Dios no lo llamó pecado y ahí quedó. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de ciertas religiones, sabemos que la Iglesia Católica Romana, pues en su creencia ellos aplican que cuando un niño, ¿verdad?, es bautizado, que en ese acto de ese bautismo, pues entra en la religión o en el cristianismo, en la religión católica, y automáticamente pues esa criatura recibe el Espíritu Santo, comienza a morar en él. Esa es la creencia de la Iglesia
generalmente, ¿verdad? De la Iglesia Católica Romana. Ahora, si pasamos a los protestantes, generalmente hablando, pues muchos de ellos creen, no todos, pero muchos de ellos creen de que en el momento que usted aceptó al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, que espontáneamente usted recibe el Espíritu Santo, sin sentir ninguna reacción sobrenatural, sin tener ninguna, ¿cómo se dice? Ninguna experiencia, ¿cómo se dice? Fuera espiritual, sino que simplemente por fe usted lo recibió, y usted pues ya pues por fe anda con el Espíritu Santo. También dentro de los protestantes, quiero mencionar esto porque este tópico me lo trajeron hace poco, existe también varias sectas que creen que el Espíritu Santo es el hablar en lenguas con el Espíritu Santo es un don que Dios solamente le da a ciertos individuos dentro de su denominación, o sea, que han alcanzado un rango bastante alto en la espiritualidad. Le voy a dar un ejemplo. Sé que varios dentro de la Iglesia Católica Romana creen que los sacerdotes son los únicos que pueden tener ese don. Sé que dentro de la religión de los testigos de Jehová creen que 144,000 son los únicos escogidos y los consideran como los ancianos que tienen, ¿cómo se dice? Tienen la libertad de hablar en lenguas. Entonces, tienen ese don o ese privilegio. Tienen ese don o ese privilegio de hablar en lenguas. O sea, no es para todos bajo el pensamiento de estas sectas, entonces, o estas religiones. Entonces, lo que queremos hacer es simplemente pues tratar de despedazarlo bajo los términos bíblicos. Nosotros en particularmente los apostólicos, los pentecostales apostólicos, y lo digo con miedo porque no soy muy famoso. Usted siempre me ha escuchado decir, no me gusta ponerle muchos títulos para identificarme. Tengo mucho cuidado porque aún en el pentecostalismo existen muchas denominaciones pentecostales que no practican ni creen lo mismo. Sé que dentro de los pentecostales apostólicos hay una secta que también al igual creen como otras denominaciones que el hablar en lengua no es necesario para la salvación. Entonces, por eso tengo mucho cuidado cuando me expreso. Pero sí queremos despedazar nosotros personalmente, ¿verdad? Para que tengamos claro dónde nosotros estamos parados respecto a eso. Nosotros creemos que el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un don, un regalo que Dios nos da, no necesariamente en el momento que aceptamos al Señor Jesucristo, sino en el momento que usted se humilla y se entrega al Señor y le da libertad al Espíritu. Pues vamos a ver ejemplos bíblicos donde personas recibieron el Espíritu Santo antes de bautizarse, y vamos a ver ejemplos donde lo recibieron después que se bautizaron. O sea, que no necesariamente significa que en el día que usted se bautizó fuiste impactado con el Espíritu Santo. Sí, nosotros creemos que es una experiencia sobrenatural, espiritual. Usted siente algo, como yo lo expresé el lunes. It's when the spiritual clashes with the physical. Cuando lo espiritual se encaja, se conecta con lo físico. O sea, este cuerpo mortal físico tiene un impacto espiritual con la gloria de Dios. Y la evidencia, ¿verdad? Nosotros creemos que la evidencia inicial del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Y vamos a despedazar eso más luego. Voy a pasar a la próxima etapa y me regalan un minuto porque quiero mantener a los que nos están viendo por las redes sociales también conectados. Ok, dice, es posible que la mayoría estemos mayormente de acuerdo, hablando del cristianismo, en lo esencial y la importancia de recibir el Espíritu Santo, pero más aún queda la pregunta del hablar en lenguas. Si hablamos de nuestra conversión inicial al cristianismo, o sea, está hablando del momento que usted aceptó al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador. Dice, todos creemos y entendemos que la salvación es por fe a través de su gracia, creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Los pentecostales apostólicos creen en general
que el paso inicial de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador, siguiendo su evangelio, deberíamos hacer un esfuerzo por entender y obedecer el evangelio que Jesucristo predicó. Déjame despedazar esto por un par de minutos. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando hablo de que nosotros creemos que es importante que cuando aceptemos al Señor Jesucristo como nuestro exclusivo Salvador, es importante que nos esforcemos a entender el evangelio, hermana Miriam, que Cristo predicó. ¿Por qué digo esto? Porque sé que existen muchas denominaciones que no enfatizan en doctrinas bíblicas, sino enfatizan en ganando almas para el Señor. Ahora, siempre pregunto o me he preguntado, ¿y cuando gane las almas para el Señor, qué voy a hacer con ellas? O sea, deberíamos de establecer, deberíamos de darle un alimento sólido, un alimento que los ayude a crecer, que ellos puedan tener un mejor conocimiento del Dios que ellos están sirviendo. No simplemente quedarse en la, ¿cómo se dice? En las nubes preguntando, bueno, yo acepto al Señor Jesucristo como mi único exclusivo Salvador y es lo único que tengo que hacer. No, dice, ¿y ahora qué? Si quieres speak loud. No, uno dice, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? Yeah, por eso es que muchas personas dentro... Lo bueno de las cosas de Dios es que Dios es tan profundo que Dios nos puede enseñar tantas cosas a nosotros, nuevas, que nunca nos cansaríamos de experimentar. Porque si nosotros vemos a los profetas, cómo Dios los usó a ellos y cómo cosas que ellos hicieron, y los apóstoles también, cosas grandes que ellos hicieron, porque ellos se acercaron a Dios y le creyeron a Dios. También nosotros podemos hacer lo mismo. Nos acercamos a Dios. Nuestro conocimiento, mientras más conocemos al Señor Jesucristo, a nuestro Salvador, más intimidad tenemos con Él. Más se va desarrollando dentro de nosotros ese deseo de entrar y alcanzar nuevas dimensiones con Él. O sea, es importante, es como uno casarse en una boda y después de la boda nunca uno pasar un momento de intimidad, sino que simplemente cada cual por su lado. O sea, yo la amo, ella me ama, pero nunca la hemos visto. Entonces es importante que entendamos que también sí nuestra relación con Dios depende de nuestro esfuerzo en aprender más de Dios. Voy a poner una foto ahora próxima. Creo que ya está en la pantalla de Zoom, pero antes de ponerla en Facebook quiero dar una aclaración. Hay una foto que a mí me toca mucho, que la pintó Michelangelo, y es donde usted ve la mano él pintó un brazo de Dios, ¿verdad? Tratando de alcanzar al hombre, y el hombre que está en la tierra, que representa a Adán, pues no se está esforzando. ¿Cómo fue? Entonces, quiero traer este punto porque creo que es importante, ¿verdad? Y me ministra mucho porque cuando hablamos de que somos nosotros, hermana Miriam, lo que impidimos que nuestra relación con Dios alcance niveles más altos. O sea, no es un problema intelectual, no es un problema de capacidad, ni tampoco un problema de que nuestro Dios pues está escondido en un lugar tan alto que no lo podemos alcanzar. Miren lo que dice la comunidad religiosa judía en el libro de Juan capítulo 5, dice, estaba debatiendo con el mismo Cristo Jesús su autenticidad. Dice, y si él era o no el Mesías. Quiero que analicemos, ¿verdad? Voy a despedazar este escrito. Los invito a todos, pues, que si quieren, que si tienen sus Biblias, que busquemos en el capítulo 5 del libro de Juan, que lo vamos a estar hablando un par de minutos. Y quiero que analicemos, hermana Miriam, la respuesta que Jesús le da a los religiosos de esa era. Estábamos hablando de los judíos religiosos, eran los que tenían la responsabilidad de no solamente practicar la ley, sino también enseñar y educar al pueblo. Podríamos categorizarlo en nuestra era como los pastores o los curas, o sea, los líderes religiosos de esa era. Y cuando enfrentan a Jesús, estaban debatiendo con él su autenticidad y si era el Mesías o no. Y lo que quiero es que despedacemos por un par de minutos
la respuesta que Jesús le da a ellos. No sé si el hermano David me quiere ayudar y me quiere leer esa escritura. Juan 5:25. Juan 5, del 1 en adelante. No, Juan capítulo 5, del versículo 35 a 39. ¿Te llegó la clase que te mandé? Sí. Ok, perfecto. Juan capítulo 5, del 35 al 39. Capítulo 5, del 35 al 39. Sí. Sí, es correcto. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio. Que el de Juan. Sí. Porque se me fue la página, espérate. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque vosotros aparecen en ellas, tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Hasta el 39, ¿verdad? Sí, la 39. Okay. Mira cómo se expresa. Mira cómo se expresa. Me encanta la primera frase que le dice que él era la antorcha. Está hablando de Juan el Bautista. Y le dice, y vosotros quisiste regocijaos por un tiempo en su luz. O sea, por un tiempo lo estaban siguiendo. O sea, mientras Juan el Bautista les predicaba lo que ellos querían escuchar, lo seguían. En el momento que Juan el Bautista pues no les predicaba el evangelio que le llamaba la atención a ellos, pues lo querían crucificar, lo querían decapacitar. Entonces, decapitar, gracias, que mi español no es tan bueno como debe de ser. Entonces, mira cómo le responde Jesucristo. Le dice, mas yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para cumplirse, dice, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. ¿Qué le está diciendo? Le están diciendo todo lo que han visto, los testimonios, los milagros, los prodigios. O sea, todo esto da testimonio de quién yo soy. Y mira cómo lo lleva un poquito más. Recuérdese que Jesucristo está ahora está debatiendo con los religiosos. O sea, las mentes religiosas de esa época. Y mira cómo le responde. Le dice, de mí, dice que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. O sea, le dice también el Padre ha dado testimonio de mí. O sea, lo está mandando a las escrituras que ellos mismos estudiaban y enseñaban. Cuando él dice que el Padre da testimonio de mí, le está haciendo referencia a las escrituras que ellos mismos cargaban. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros. Ahí le dio un palo religioso. Recuérdense que estos son los que están supuestos a educar a la comunidad. Son los líderes religiosos. Y Jesucristo le está diciendo, ustedes no tienen la palabra de Dios en sus corazones. Y le dice, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Dice, y el 39, que es donde me voy a anclar, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, cuando Jesucristo se enfrenta a una mente religiosa, que lo están debatiendo la identidad de Jesucristo, que era, hermana mía, lo que estaban debatiendo ellos. Y ellos están haciéndole preguntas y cuestionando y buscando la forma de buscar un error en él, ¿verdad? Él le responde con la razón, dejándole saber
escudriñen las escrituras. Ajá. O sea, lean, en pocas palabras, lean la Biblia. O sea, no se dejen llevar por sus opiniones, por sus concupiscencias, no se dejen llevar por sus impulsos, sino que le dice, escudriña las escrituras, que ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, vamos a pasar ahora más adelante Amén. al versículo 43, mismo capítulo, sino el versículo 43. Déjame rápidamente ponerlo aquí. Brother Martina, you're still able to accept everybody, right? Perfect. Entonces, el versículo 43, mira cómo les continúa el diálogo que Jesucristo está teniendo con estas mentes religiosas. Le dice, yo he venido en nombre de mi Padre. Eso es interesante. No voy a entrar en deidad en este momento, pero Jesucristo está viendo que Él vino en el nombre de su Padre. Dice, y no me recibís. Dice, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibéis. O sea, vamos a analizar esta frase que Jesucristo está profetizando, porque en nuestra era eso todavía existe. Él está diciendo, yo vine en el nombre de mi Padre. O sea, yo vine a hacer los prodigios que me envió mi Padre, que ustedes lo tienen escrito en las Escrituras. Le dijo, mayor testimonio que Juan el Bautista han hallado en mí. O sea, le está dejando saber todas las pruebas que están buscando están en las Escrituras. Y con todo y eso a mí no me reciben. Pero le dice, pero si viene otro en su propio nombre, mira cómo se expresa, en cualquier nombre. Si viene otro y dice Julio David Vargas, aunque sea bíblico o no, a ese lo sigue. Ajá. Si viene uno y dice yo soy Martínez, Carlos Martínez, a ese lo sigue. Pero a Jesucristo, al auténtico, a ese lo están rechazando. O sea, estaban rechazando a quien ellos estaban esperando, de quien ellos estaban predicando. O sea, y eso todavía en nuestra época, hermana mía, lo vemos que pasa muy a menudo. Entonces, mira cómo se expresa. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibéis gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único. Wow, ahí ¿cómo se dice? La escritura le dio un cocotazo bastante fuerte. Estamos en el capítulo 5 del versículo 44 en este momento. Le dijo, ustedes lo que se pasan haciendo es dándose gloria uno al otro. O sea, para que tratemos de entender lo que es una mente religiosa. La mente religiosa rechaza la verdad. O sea, no le interesa la verdad. No escudriña las escrituras. O sea, no le interesa a buscar qué dice la Biblia. La mente religiosa se pasa dándose gloria el uno al otro. O sea, alabándose el uno al otro. O sea, tú eres tremendo evangelista, tú eres tremendo pastor, tú eres tremendo apóstol, tú eres tremendo profeta. O sea, se alaban uno al otro. Miren lo que dice. Dice, mas no buscáis la gloria que viene del Dios único. Dice, ¿no pensáis que yo voy a acusarlos delante del Padre? Hay quien os acusa. Miren lo que dice. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creéis a Moisés, en mí creáis. Me creéis a mí, disculpe. Porque si creáis a Moisés, me creáis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creáis a mis palabras? O sea, ¿cómo creeréis a mis palabras? En todo aspecto, cuando Jesucristo, ¿verdad?, se encuentra, hermana amiga, debatiendo con mente religiosa, le señala las debilidades que ellos están enfrentando. Número uno, la gloria. No le interesa la gloria de Dios, sino la gloria de Dios mismos. Se alaban uno al otro. Número dos, las escrituras. No escudriñan las escrituras con el propósito de ver si esta es la verdad. Le dice, al colmo, le dice, pero espérate, bastante testimonio que he dado. Tampoco le interesan las cosas que han visto. O sea, para que veamos un poco lo que es una mente religiosa y cómo Jesucristo la confronta. Cuando Él habla con ellos, se da de cuenta que en varias ocasiones
él regresa a las escrituras bíblicas. ¿Qué dice la Biblia de mí? ¿Qué dijeron los profetas de mí? ¿Qué dijeron? O sea, él está dando a saber, vamos a buscar las escrituras, dice escudriñarla. La palabra escudriñar, yo siempre he usado eso, he dicho eso, no es simplemente leer un libro común y corriente para terminar y decir, ya lo leí. Escudriñar es despedazar, lo que estamos haciendo nosotros ahora. Despedazar, buscar ejemplos, buscar cómo me alimento, cómo yo aprendo de esta palabra. O sea, cuando traemos Dios me habla a mí. cómo Dios me habla. Cuando cogemos un tema como el de hoy, muchas personas se han preguntado, te garantizo que hay miles de personas que están bajo la sombrilla del cristianismo y se hacen, hermana Miriam, hermano Martínez, la misma pregunta, el hablar en lenguas. ¿Tendré yo derecho a hablar lenguas? ¿Me pertenecería a mí? Hay muchos allá afuera que dicen que no, que esto es solamente para ciertas personas selectas, especiales, como apóstoles, profetas, curas, ancianos de la iglesia. O sea, mientras que hay otros que dicen que el hablar en lengua es algo que era solamente para la iglesia primitiva. O sea, Porque si ya aceptaste al Señor Jesucristo. o que si ya aceptaste al Señor Jesucristo, bueno, esos no creen en hablar en lenguas. Eso Ya no piensan tienes que hacer nada, que es para la iglesia solamente- primitiva. Si ellos creen que el Espíritu Santo lo recibiste en el momento que aceptaste al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a hacer lo que Jesús nos manda hacer, lo que le dio a la mente religiosa cuando le dijo, escudriñáis las escrituras. Dice, en el próximo pasaje, permíteme un minuto en lo que lo pongo aquí, creo que es este. Dice, pero si no creéis en sus escritos, esto fue cuando le habló a Moisés, dice, no creéis en mis palabras. Dice, todos los cristianos, independientemente de las dominaciones, de la dominación, dice, consideran la Biblia como el punto de partida de la guía desde el punto de su conversión. O sea, todos los que están bajo la nube del cristianismo, sea católico, testigo de Jehová, pentecostal, apostólico, luterano, de los 7 días, los adventistas, metodistas, no importa, todos creen y están de acuerdo que la Biblia, ¿verdad?, es el punto, es el guía de nuestra vida, ¿verdad? Ninguno de ellos te debatarían ese punto de vista. La Biblia es nuestro mapa. Entonces, dice, si consideramos la fuente suprema, la autoridad inspirada por Dios, si es escrita si es escrita por los hombres a lo largo de la historia, dice, desde el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿verdad? Comenzamos a escuchar que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Torah, expresa bajo los escritos de Moisés, que el que le añadiera o le quitare a la Biblia, dice, le va a tener que rendir cuenta a Dios. Ahora, si también de la misma forma brincaríamos, para ganar más tiempo voy a avanzar, si vamos a Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, ¿verdad? Creo que es el capítulo 22, y hacemos un análisis también, la Biblia enfatiza que cualquiera que le añade, dice, a la Biblia, dice, Dios le iba a añadir las plagas que están en ella. Y el que quitare, Dios le quitaría su nombre del libro de la vida. O sea, añadirlo o quitarle la Biblia delante de Dios es algo bastante serio. ¿Por qué estoy trayendo este punto, hermano? Estoy creando simplemente una fundación respecto a la salvación, ¿verdad? Porque hay que entender esto. Hay muchos, hermana Miriam, que se esconden bajo ¿cómo se dice? Esta expresión, que dicen que la Biblia es como tú la interpretas. O sea, la hermana Miriam la puede interpretar a su manera, el hermano Martínez la puede interpretar a su manera, el hermano David la puede interpretar a su manera, el hermano Andy la puede interpretar a su manera. O sea, tratando de decir que esa es su interpretación. Si eso fuera cierto, Dios no estuviera desde Génesis a Apocalipsis haciendo énfasis de que cualquiera que le quita o le añade le va a tener que rendir cuentas claras a Dios. Segundo, lógicamente expresando, cualquiera podría sacar una denominación, inventarse la religión que le diera la gana y decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia. Entonces le estuviéramos sirviendo a un Dios súper bipolar, a un Dios bastante, gracias hermana Miriam,
bastante desordenado, porque cualquiera puede leer la Biblia, inventarse su propia interpretación. O sea, yo puedo inventarme, leer la Biblia y interpretar que la Biblia me enseña a mí que yo tengo derecho a volar y predicarlo. Y bíblicamente, si seguimos el ejemplo de Jesucristo y lo hemos visto en la historia, voy a tener mi gente que me van a seguir, mis seguidores. Ustedes que son de los Estados Unidos saben que aquí en los Estados Unidos, para la época de los 70 y los 80, tuvimos varios sectas que se levantaron y hasta se envenenaron ellos mismos con grupos con masas grandes, porque por una interpretación falsa de la Biblia. Por eso es peligroso cuando nos escondemos detrás de ese contexto de que la Biblia puede ser interpretada a su manera. Eso hay que entender, si hablamos claro, no es bíblico. La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. O sea, la Biblia, usted siempre me ha escuchado a mí expresarme, no es complicada. La Biblia habla claro. Y respecto al tema del hablar en otras lenguas, van a ver que es un punto bastante claro. Dice, para mí se puede leer el próximo párrafo. Digo, no sé si Mano Martín lo quiere leer, si lo tiene, si lo puede ver. Es evidente que el fracaso de muchos en encontrar a Cristo no se debe a ninguna deficiencia en los medios para descubrir la comprensión y el conocimiento en su palabra. Esto es lo que nuestro Señor señala tan enfáticamente en el caso de los judíos. Tenía las escrituras y las escudriñaron. Déjame, Ellos tenían permíteme despedazarle eso, hermano Martínez. Digo, no sé si quiere decir algo. Estás calladito hoy. No, estaba alzando la mano ahorita para decir algo. No, pues tiene que gritar porque tiene que gritar porque si no, no. Siempre he entendido es que en un tiempo que yo no era cristiano, no conocía al Señor, leí la Biblia, la tiré de un puerto a otro y yo, ¿cómo la gente puede escribir esto y decir que es de Dios? Porque estaba leyéndolo materialmente. La palabra dice que el hombre carnal, el hombre animal, No la percibe. palabra es que locura. Pero cuando me convertí, recibí el Espíritu de Dios, entendí que esto es un libro espiritual. Para entenderlo hay que leerlo más en el Espíritu, porque es un libro espiritual. El hombre carnal, materialista, el hombre animal no puede entender esas cosas. Amén, hermano Martínez. Eso es un punto esencial que el hermano está trayendo, ¿verdad? Que encaja en el párrafo que leímos. Mira cómo dice. Dice, es evidente que el fracaso de muchos en encontrar a Cristo no se debe a ninguna deficiencia en los méritos para descubrir una comprensión o un conocimiento de su palabra. O sea, el problema no está en la palabra de Dios. El problema no está, la deficiencia de entender y conocer a Dios no está en la escritura. Y nos vamos a dar de cuenta porque cuando Jesucristo habla con los religiosos de su época, les dejó saber, está en sus escritos. Moisés, a quien ustedes siguen, escribió y habló de mí. O sea, él está dejando saber, y ustedes están, cuando ustedes leen la Biblia o leen las escrituras, ustedes la leen buscando una agenda que ya ustedes, una conclusión que ya ustedes quieren sacar de ella. Es como, ¿cómo se dice? Es como buscar la Biblia para comprobar o adoptar la Biblia a mi estilo de vida. O sea, si a mí, pues, si yo creo en un ejemplo, en que el café me encanta a mí, pues quiero interpretar que en la Biblia, que la Biblia dice que el café es bueno. O sea, es un ejemplo medio rústico, pero, o sea, lo que estamos es personalizando la vida a nuestro estilo de vida. Y eso era lo que estaban haciendo los religiosos. O sea, ellos leían la Biblia, pero Jesucristo, como nació en un pesebre, como no vino para darle un golpe de estado a los romanos, ellos querían que le dieran un golpe de estado a los romanos, no lo aceptaron. Porque el Cristo que ellos estaban esperando, el Mesías, ellos pensaban que iba a venir con espada y con jabalina y que iba a declarar la guerra a los romanos para libertar al pueblo de Israel y ponerlo una vez más como un imperio.
Y Jesucristo no vino a hacer eso. Entonces, por eso lo negaron. O sea, el evangelio que él trajo no era el evangelio que ellos querían. Dice, ellos tenían mina y cavaron en búsqueda de riquezas eternas, que fue lo que dijo Jesucristo anteriormente. Dice, cuando escudriñaban las escrituras, buscaban su agenda, las riquezas eternas, no el evangelio del Mesías. No lograron hallar a Cristo porque estaban buscando riquezas eternas, no la salvación, no la relación. Si regresamos a la escritura que leímos anteriormente, voy a regresar rápidamente. Jesucristo, cuando le dice en Juan capítulo 5, versículo 39, le dice, escudriñad las escrituras. Dice, porque vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. O sea, Jesucristo le está diciendo, a ustedes lo que les interesa es la vida eterna. Cuando ustedes escudriñan las escrituras, las escudriñan con sus propias agendas. Mira lo que dice. Dice, multitudes, hermana mía, se puede leer esa parte. Dice, multitudes de los que escudriñaron las escrituras hoy no lograron encontrar a Cristo. La deficiencia no está en las escrituras, sino en la búsqueda del buscador. Otros lo han encontrado solo para rechazarlo. No es el evangelio que buscaban. Andan en búsqueda de un nuevo evangelio que se adapte a su estilo de vida. Lo que estábamos hablando ahorita, hermana Miriam, lamentablemente, pues la deficiencia no está en las escrituras, sino en el que la está buscando, en el que la está escudriñando. Me tocó mucho lo que dijo el hermano Martínez. Cuando nos acercamos a las escrituras con una agenda, con una mentalidad ya concreta, se nos va a hacer difícil entenderla a un término espiritual, como decía el hermano Martínez ahorita. O sea, pero si nos acercamos a la Biblia pidiéndole a Dios, Señor, háblame, Señor, ministrame. Hermano, quiero dar una explicación, si se puede, varón. Sí, Dios bendiga. Si me puede decir su nombre. Amén. Es que, como usted está enseñando y como usted dijo, y en Juan 5:39, donde los fariseos y los escribas discutían con Jesús y Jesús le dio escudriñar la escritura, porque a nosotros parece muchas veces es la interpretación de ese texto bíblico, porque dicen en las Biblias, escudriñan porque a vosotros tenéis la vida eterna, y como usted le dijo que ahí no, como lo mencionan, no dice así, dice escudriñan porque a vosotros les parece. Entonces, ¿qué les parecía a ellos? Es que estaban pegados al Antiguo Testamento, al libro de Moisés. Por eso que en los versículos anteriores que usted leyó, Jesús menciona a Moisés y le dice, Moisés escribió de mí. Y lo que le dice, si no puede creer la escritura, ¿cómo puede creer mi palabra? Porque todo lo que Moisés hablaba, entonces, ¿qué pasa? Que ellos enseñaban enseñanzas de hombre. Como estaban enseñando enseñanzas de hombre, nunca podían creer en Jesús o entender su palabra. Por eso que Jesús le hace énfasis en el versículo 29 y en los versículos anteriores que usted le ha mencionado, no podían entender la palabra de Cristo en ese momento. No la podían entender y ni la iban a entender en la forma que la estaban escudriñando. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Que no le cogí. Soy Jaime, hermano de la hermana Karen. Dios te bendiga, Jaime. Dios te bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Sí, eso es un punto esencial, porque no es, hay que entender esto. Yo siempre he dicho esto, ¿verdad? Si la Biblia fuera tan complicada de entender, ¿verdad? Cuando nosotros llegáramos al cielo, tendríamos una excusa para decirle a Dios, Señor, tú me perdonas, pero el evangelio tú lo hiciste muy complicado y eso no lo entiende nadie. O sea, y eso no existe. Cuando lleguemos al cielo, bíblicamente nadie va a tener excusa. Porque la Biblia no es la misma Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Ahora sí, tu forma de acercarte a Dios, tu forma de escudriñar y buscar de Dios, sí tiene que ver mucho con lo que usted va a sacar, que era lo que Jesucristo le estaba sacando en cara, no a cualquiera, porque no le estaba hablando a un pueblo que no tenía conocimiento, él estaba hablando a un pueblo que eran los líderes religiosos de esa época. O sea, eran los que leían la palabra y la enseñaban. Eran los que defendían la ley de esa era. Sin embargo,
estaban negando y, ¿cómo se dice?, debatiendo la autenticidad de el que ellos mismos estaban esperando. Para que vean lo que es cuando nosotros, ¿cómo se dice?, cuando la mente religiosa pues captura nos ciega completamente. Podemos estar frente cara a cara al Mesías, al que estamos esperando, y porque nuestra mente está bloqueada, lamentablemente pues no lo vamos a escuchar. Voy a seguir rápidamente. Gracias, hermano Jaime, por ese comentario. Hermana mía, iba a decir algo. No. Entonces, seguimos. Dice, la verdadera razón por la cual no logramos a conectarnos a Cristo a través de una verdadera relación íntima está en el que mora escondido nuestra voluntad. O sea, lo que mora dentro de nosotros. Dice, no queremos, esto Jesucristo le dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Dice, es pues una perversidad moral, no un defecto intelectual. No es una falta intelectual, sino una falta de amor hacia Cristo, el cual, dice, es opacado por el amor al pecado. Déjame despedazar esta frase, ¿verdad? O sea, el problema, como dije ahorita, no es un problema intelectual. No es que tú no tengas la capacidad para que Dios te pueda hablar y abrirte tu entendimiento. Lamentablemente es un problema moral. ¿Qué significa? Que amamos más que a Cristo, amamos más que el conocimiento de quién es Dios, amamos y apreciamos más que tener una relación, intimidad con Dios, amamos más el pecado. Somos más atraídos al pecado, somos más atraídos al estilo de vida que estoy viviendo y rechazamos la verdad. Entonces, cuando predican o enseñan algo, yo siempre digo a la iglesia, no lo crean porque yo lo estoy diciendo. O sea, no acepte nada que yo diga. Les aconsejo, tómalo bajo consideración de oración. O sea, considero bajo oración. Escudriña. O sea, haga preguntas. Lea. Porque usted va a darle cuenta a Dios por tu salvación. Si yo cometo un error, que soy hombre humano, lo puedo cometer, yo le voy a tener que rendir cuenta a Dios. Quizás la sangre de los que me están escuchando puede caer sobre mí, le voy a tener que rendir cuenta a Dios. Pero cada persona le va a tener que rendir cuenta a Dios individual. Por eso es importante que escudriñemos. Jesucristo los mandó, busquen la Biblia, lean la Biblia. No se queden anclados simplemente en que, que las lenguas son para los sacerdotes o las lenguas son, he oído decir que las lenguas son de manifestaciones demoníacas. O sea, pero ¿qué dice la Biblia? Y eso es lo que vamos a despedazar. Recuerden que lo que estamos en la parte 1, creando una fundación. Dice, pueden venir a Jesús tal como son, pero no pueden permanecer en Jesús tal como son. Eso es muy importante. O sea, podemos venir a Jesús, venid a mí como estéis, cargados y trabajados, y Él te hará descansar. Pero no nos podemos quedar como estamos. Cuando andamos con Jesús, Él comienza a transformar nuestras vidas. Dice, por lo tanto, Él y ellos permanecen extranjeros para siempre. Sin embargo, si tienen una comprensión completa del Evangelio, somos salvos por gracia. Gracia, por definición, es recibir lo que no merecemos. Y aquí me quiero anclar y después voy a anclar en las lenguas. ¿Qué significa eso? Que a veces rechazamos el Evangelio con miedo a que es que yo tengo tantas, ¿cómo se dice? Problemas. Tengo tantas cosas que me atraen del mundo pecaminoso. Tengo tantas cosas que el enemigo nos pinta, hermana. Mira, una foto como que usted nunca va a poder serle fiel a Dios. Sí. Ese evangelio no es bíblico. No es bíblico. Ese es el enemigo poniendo pensamientos para que usted nunca llegue a tener un encuentro personal con Dios. Y hermano Rubén, si nosotros nos podemos ver de esa forma, nunca nosotros entonces le fuéramos fiel a Dios, no que le seamos fiel a Dios 100%, pero siempre tratamos de serle fiel a Dios. ¿Por qué? No por nuestra propia fuerza, sino porque
cada día, como dice la palabra del alfarero, Dios nos va moldeando poco a poco. Estamos en esta carne, vivimos en esta carne, pecamos, le fallamos a Dios. So, nunca vamos a llegar a ser perfectos hasta que lleguemos al reino de los cielos. Por lo tanto, por eso es que nosotros nos congregamos, vamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos que necesitamos cada día más buscar de Dios. No como la gente piensa, estos se creen santos porque van todos los domingos a la iglesia, todos los viernes. No, vamos a la iglesia porque sabemos que tenemos necesidad de acercarnos a Dios. Tenemos necesidad de buscar cada día más de Dios. Me quiero saludar rápidamente a Víctor Calderón, amigo mío, ministro de allá de Seattle, Washington. Dios te bendiga. Blanca Robles, mi primogenitora. José Fuente, Dios te bendiga. Bueno, todo lo que nos están mandando mensajes. Gloria Miel, Dios te bendiga. Ángel Andino, Dios te bendiga. Mi hermano, Ángel Andino Jr. Mana Alicia, Dios me la bendiga. Bueno, todo lo que me está viendo por las redes sociales, Dios me lo bendiga a todos. Gracias por conectarse con nosotros. Bueno, rápidamente déjame desplazar un poco ese punto, hermana Mira, porque me tocó mucho. Porque el enemigo, y esto me pasaba a mí mucho, no, como estamos tan involucrados en el pecado, en una vida pecaminosa, nos pinta que el evangelio es imposible adquirirlo, serle fiel a Dios. Y muchas personas que quieren entregarle su vida a Dios, no lo hacen porque tienen miedo al compromiso. Yo no voy a poder serle fiel. Déjame decirle un secreto. 2 puntos. Número 1 es que ninguno de nosotros, por eso cuando comencé la clase abrí de la salvación respecto al pasado, presente y futuro, ninguno de nosotros nos hemos ganado la salvación hasta este momento. Todos estamos en la iglesia, le servimos a Dios sabiendo, siendo pastor, siendo miembro, tenga 20, 30 años, de que somos seres humanos que le fallamos a Dios. ¿Qué significa eso? Que ninguno somos perfectos, todos tenemos nuestras luchas. ¿Qué dice? Por eso es lo que iba a decir. Somos salvos por la gracia. Recuérdense que gracia es cuando le dan algo que usted no se merece. O sea, a Dios no le interesa si tú estás luchando todavía con una adicción alcohólica o vicio de droga o lo que sea, lo que sea. No importa el pecado. Pero si usted viene a Jesucristo y comienza a confesarle a Jesucristo, Señor, yo no puedo, pero Él está dispuesto a aceptarte con todos tus problemas. ¿Qué significa eso? Y esto es lo peligroso de cuando malinterpretamos las escrituras. El Espíritu Santo bíblicamente dice que es nuestro guía, número 1. Número 2, nuestro consolador. O sea, es quien nos fortalece, número 3. O sea, es quien viene y habita dentro de nosotros. Si el enemigo, si el adversario de nuestras almas nos roba la experiencia del Espíritu Santo, hay muchos cristianos que le están sirviendo a Dios por sus propias fuerzas. Por eso fracasamos. Porque pensamos que la ayuda del Espíritu Santo es simplemente un pensamiento mental, no una ayuda sobrenatural. Y ese punto lo vamos a desplazar quizás el próximo miércoles con más calma, pero analízalo eso. Por eso es que esta clase es tan importante, porque si el enemigo te robó a ti la fuerza espiritual que Dios te dio, es como usted tener un carro sin gasolina o tener una, no sé, una máquina eléctrica o que no la enchuple. No va a funcionar. Entonces, si el diablo, el adversario, logra hacernos creer que hemos recibido algo que no lo hemos recibido, o que no tenemos, como dicen muchas sectas, que el Espíritu Santo es simplemente para ciertas personas que han alcanzado un nivel alto dentro de la religión, o sea que no es para todas personas, te está quitando la fuerza espiritual que Dios te dio. Esto te va a ayudar. Recibiréis poder. Gracias, hermana. Me dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después dice, y me seréis testigos. Ahora, si no creemos que el Espíritu Santo es para nosotros, o si creemos que esto es simplemente para ciertas personas, recuérdense que cuando hablamos nosotros del mover del Espíritu Santo, nosotros creemos y lo hemos vivido, hermana Miriam, que es un poder sobrenatural, es un impacto de Dios.
no es algo que usted recibe por fe. Digo, disculpe, por fe lo recibimos, pero sí es un acto, ¿cómo se dice? Sobrenatural. Usted va a sentir algo. Y eso lo vamos a dialogar en la Biblia más luego. Hermano, Diga, hermano Martínez. podemos entender que si no fuera así, los apóstoles cuando sabían que alguien se había convertido o un pueblo iban ahí, y una de las cosas que Pablo le preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando creíste? Entonces, si no fuera así, no hubieran hecho esa pregunta. Yeah. Amén. Y es bien importante que se reciba el Espíritu Santo. Amen. Mira lo que dice. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Déjame ponerlo para que mis amistades de Facebook lo puedan leer también. Estamos ahora, voy a brincar ahora al capítulo 3 del libro de Juan, un paisaje creo que es bastante conocido. Dice, esta misma es, sí, esa misma. Dice, la palabra de Dios nos enseña, déjeme borrar esto. Hermano Víctor Calderón dice, la perfección es un proceso. Amen, amen. Y hermano Víctor, si no está viendo todavía, ¿verdad? Disculpe, déjame poner mi cara en la pantalla para que me vea. El hermano Víctor acaba de expresar que la perfección es un proceso. Y lamentablemente nosotros queremos que espontáneamente Dios haga un cambio en nuestra vida y seamos perfectos y dejemos todo. Y lamentablemente, y esto pasa en muchas iglesias, déjame expresarme mejor. Muchos cristianos a veces cometen el error y piensan de esta forma y quieren que sus seres queridos cambien automáticamente. En el momento, yo me recuerdo el día que Dios vino con el Espíritu Santo, me recuerdo que el pastor miró la iglesia y le dijo, ahora no piensen, no esperen que el hermano Rubén le salgan alas y comience a caminar como un cristiano o un perfecto, como un santo. O sea, todavía va a seguir siendo travieso hasta que Dios poco a poco va haciendo la transformación en su vida. Y tenía toda la razón, hermano. Después de eso yo cometí errores por un tubo y 7 llaves. Pero por la misericordia y la gracia de Dios, hermano, qué bonito es cuando nosotros aceptamos el evangelio bíblico, que es la gracia de Dios. O sea, que Dios me recibió con todos mis defectos y me va moldeando, como dijo el hermano Víctor. O sea, es un proceso hacia la perfección. Y no vamos a adquirir la perfección hasta que no estemos en los cielos. Y cuidado, ¿verdad? Vamos a pasar a la próxima. Hermana mía, si me lo puede leer. ¿Cuál? La palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que cuando ejercemos el plan de salvación de Dios a través de la gracia salvadora del Evangelio de Jesucristo, tendremos una experiencia espiritual sobrenatural en el nacimiento del Espíritu. Juan 3:5-6 respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta escritura, junto con muchas otras, ilumina cualquier ideología que establezca que el nacimiento del Espíritu no es esencial para la salvación. La pregunta está en el nacimiento del Espíritu. ¿Qué significa? Amén. Bueno, vamos a despedazarlo y después con esto vamos a terminar porque ya se me acabó el tiempo. Pero mira cómo se está expresando. Dice, la palabra de Dios nos enseña que cuando ejercemos el plan de salvación de Dios, dice, a través de la gracia salvadora, dice, tendremos una experiencia espiritual sobrenatural en el nacimiento espiritual. Y ahí me anclo porque vamos a ver ejemplos bíblicos donde no es simplemente pensar que usted recibió algo y no sintió nada. O sea, ese no es el mover del Espíritu Santo. Si usted no sintió nada, si no hubo un impacto en la presencia de Dios, te vas a dar de cuenta que lamentablemente usted sí aceptó a Jesucristo como su único exclusivo Salvador. No estoy diciendo que el plan de salvación no se inició en su vida. Eso no es lo que estoy diciendo. Si usted aceptó al Señor Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, sí, ya el plan de salvación se inició en su vida. Pero después de eso, ¿qué pasa? Usted se arrepintió, aceptó a Jesucristo. Todavía le falta bautizarse. En Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante, cuando Jesucristo habla con Nicodemos, le dice, es necesario nacer del agua, y después le dio, y del Espíritu. O sea, les mencionó 2 pasos.
nacer del agua, sabemos que es el bautismo, y bíblicamente enseña que es en el nombre, invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y después en el Espíritu, que es a través de recibir el Espíritu Santo. Y como mencionó el hermano Martínez ahorita, ¿verdad? Hay personas que han sido bautizados y después recibieron el Espíritu Santo. Mientras que hay otros que recibieron el Espíritu Santo y después fueron bautizados. O sea, en ambos ya el proceso de salvación comenzó en sus vidas. O sea, ¿alguien dijo algo? Y Nicodemo sabía la palabra y había leído la palabra. No era por falta de intelecto que él no entendía lo que Jesús estaba diciendo. Muy importante, hermano David, porque Nicodemo dice que cuando se acerca a Jesús, le dice, maestro, tú, sí, exacto, tú no eres un cualquiera, porque las cosas que tú haces, las cosas que tú estás haciendo, nadie las puede hacer. Él le estaba diciendo, o sea, las señales, las maravillas, o sea, Nicodemos, que era un maestro, que era un rabí, ¿verdad? Era un líder religioso, diferentes a los líderes religiosos del capítulo 5, él sí vino con una mentalidad diferente. Espérate, este tiene algo. O sea, vino con una humildad más diferente. O sea, mientras que los demás personas que estaban eran debatiendo con Jesús. Entonces, a Jesucristo le responde y le dice una parte que creo que es importante, que dice, lo que es nacido de la carne es carne. ¿Por qué le dijo eso? Porque la carne, mi hermano y mi amigo que me escucha, siempre está buscando el pecado, siempre es atraído a las cosas materiales. La carne es lo que le interesa, la carne es lo que desarrolla la mente religiosa. La mente que... Y analiza las cosas carnalmente. Gracias, hermano David. O sea, que no ve las cosas espirituales. Hermano Martínez dijo ahorita que el hombre carnal, el hombre animal, no entiende las cosas de Dios. Es una cita bíblica en el libro de Romanos. O sea, no la entiende ni la puede entender, dice hermano Martínez. ¿Por qué dice eso? Porque es carne, pero en el espíritu, el espíritu las designa. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en el espíritu, o sea, hay una escritura que me encanta y la vamos a despedazar el próximo miércoles, que dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, creo que uno de los que están conectados, cuando le preguntamos qué es el hablar en lengua, ¿verdad? Dijeron, es para la edificación, ¿verdad? Y cuando hablamos lenguas, dice que mi espíritu está hablando misterios con Dios. Mira cómo se expresa. Y dice el apóstol Pablo en el capítulo 14, si no me equivoco, de 1 Corintios, dice, y se está edificando. O sea, que cuando hablo lenguas me estoy edificando, y eso lo vamos a despedazar. O sea, pero sí está anclándose en que lo esencial que es que tengamos una conexión espiritual con nuestro Salvador. Una relación espiritual, no una relación física. Yo siempre le hago esta pregunta a la iglesia. ¿Cuál es tu mayor prueba que Dios existe? Siempre reto y le hago esa pregunta a los cristianos. ¿Cuál es tu mayor prueba que Dios existe? Y a veces me dicen la Biblia, las Escrituras, otros me dicen, no sé, diferentes. Yo siempre he dicho, para mí son mis experiencias, mi relación con Él. Cuando yo recibí el Espíritu Santo por primera vez, y comencé a hablar en otras lenguas, cuando sentí el impacto de su gloria, eso transformó mi vida de una forma que ya mi vida cambió drásticamente. O sea, no fue que yo por fe simplemente, yo creo que lo recibí, gracias Señor, lo tengo en mi corazón, me voy para mi casa sintiendo en mi mente que sí lo recibí. No. Fui impactado con la presencia de Dios. Uno ve las cosas diferentes y uno piensa diferente. Es como se dice, es como algo como que se le caen las escamas a uno de los ojos. Como que uno ve las cosas más claras. ¿Cómo se dice? Como que uno dice, wow. Cuando hay una conexión espiritual a lo físico, físicamente se puede expresar, se siente el impacto. Se siente, o sea, no es simplemente a través de un acto de fe. Sí sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. No estoy eliminando la fe. La fe es esencial para acercarnos a Dios.
con duda, siempre vamos a tener un choque. Pero cuando nos acercamos a Dios con fe, yo no necesito ya más fe para creer en Dios, porque he visto su gloria, la he palpado, la he sentido. O sea, los apóstoles, si usted analiza en el libro de capítulo 2, si no me equivoco, del libro de Hechos, dice que vino un viento recio, el cual sopló y llenó toda la casa. ¿Y cuántas veces usted ha estado en la iglesia y ha sentido un viento que le dan escalofrío, que siente como que llena toda la casa y dice, wow, cómo se está manifestando Dios? Aunque no hayan ventanas, nosotros estamos, nuestra iglesia no tenemos ventanas en ningún lado, y a veces y normalmente en casi todos los servicios la puerta de atrás está trancada, que no va a haber forma de donde entre viento. Pero a veces cuando la gloria de Dios comienza a manifestarse, según se manifestó en el libro de Hechos capítulo 1, uno siente un viento que se mueve por la iglesia y es Dios paseándose, la presencia de Dios paseándose, que es un término bíblico. La Biblia dice que el cual soplaba y llenó toda la casa. O sea, es un acto físico que se siente, no simplemente un pensamiento que llenó mi mente. Cuanto más, y imagínese esto, ¿verdad? Cuando ese viento que sopla, ¿verdad? Viene y entra y toma posesión de nosotros. Hermano, eso es una experiencia gloriosa que no se compara con nada aquí terrenal. Bueno, preguntas o comentarios, hermano. El próximo... experiencia, hermano Rubén, que usted no va a perder su mente. Oh, no, nunca. Nunca Dios le va a dejar que usted... Solamente los demonios son lo único que toman, cuando toman posesión de un cuerpo, y distorsionan la mente. Pero el Espíritu Santo, usted sigue consciente de quién tú eres y qué está pasando. En ningún momento usted pierde conocimiento, usted no sabe qué está pasando. No. En ningún momento eso surge cuando es el Espíritu Santo. Dios es un Dios de orden. Sí, usted sabe que quién tú eres. Ese es el problema a veces que enfrentamos y no les damos libertad al Espíritu, porque yo he estado, y esto me pasaba a mí mucho cuando estaba en mi juventud, ¿verdad? Yo sentía la presencia de Dios y sabía que era Dios que me estaba alrededor de mí. Me crié de gracias a Dios en una iglesia poderosa que siempre la gloria de Dios frecuentemente se manifestaba grandemente. Entonces me recuerdo que a veces yo sentía el impacto de su presencia, pero como el Espíritu Santo, como dice la hermana, mira, es un caballero, no te roba tu conocimiento. Si yo quiero seguir sintiéndola, depende de mí. Depende de qué yo voy a hacer próximo. Si yo me pierdo en esa presencia y comienzo a alabar a Dios y darle gracias a Dios, ahí es donde vemos la manifestación del hablar en lenguas. Lamentablemente, muchas personas cuando sienten la presencia de Dios, cogen miedo, comienzan a dudar, comienzan a pensar en el ambiente, que van a decir la gente, que van a pensar, o sea, y todo eso trastorna y se quedan estancados simplemente en lo que yo digo escalofríos, o no escalofríos, sino las caricias de Dios. No, rápidamente, hermano, quiero dejarlo ahí. El próximo miércoles, hermanos, a las 8:30 estaremos entrando directamente en las escrituras bíblicas que mencionan el hablar en lengua, si es bíblico o no, si es para salvación o no. Pero antes de terminar, quiero preguntar si hay comentarios o preguntas. Pues, hermanos, este es su tiempo. Bien, hermano. Voy a hablar del hermano Karen. El hermano Jaime, Dios te bendiga. Nosotros a veces, muchos, cuando yo comencé a ir a la iglesia, antes de que mi hermana fue, hablar en lenguas era un temor para las personas, porque siempre había una equivocación, o decían, no es de Dios, eso es una burla, está hablando locura. Sí. Y como usted menciona, muchas iglesias, no voy a hablar de sectas, sino de iglesias evangélicas, niegan la existencia del Espíritu Santo, aunque lo lean en la Escritura, como los Hechos, los libros corintios de Romanos, está escrito, y Pablo, Pedro, lo palpean y lo anuncian. Ellos niegan la existencia porque dicen que hablar en lenguas es hablar en otro idioma. Y en el libro de los Hechos vemos que el Espíritu Santo cayó como lengua de fuego. Esa es una manifestación del Espíritu Santo, que también nosotros nos quedamos ahí. Esa es una manifestación del Espíritu Santo al hablar en lengua. Pero cada día nosotros tenemos que buscar más la llenura del Espíritu Santo. No solamente quedarnos en hablar en lengua, sino llenarnos cada día más. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas en lengua y tú te llenas, entonces tú tienes comunión con Dios y tú no cometes
cometes errores, pues si tú te quedas solamente hablando en lengua, tú vas a cometer errores, aunque tenga el Espíritu Santo dentro de ti cuando no debería, porque solamente tú buscas solamente hablar en lengua, y la Biblia no nos necesita solamente hablar en lengua, sino cuando uno habla en misterio, pero es para edificación de nosotros y santidad, y el Espíritu Santo nos corrige cada vez que hagamos un error o vamos por un mal camino. Él está ahí para nosotros. Por amén. Eso, el hablar en lengua. Eso es un punto. Está en la escritura, no que no está, está. Amén, hermano Jaime. Eso es un punto, ¿verdad? Que Está escrito ahí. amén. Eso es un punto, ¿verdad? Muy, muy esencial que lo vamos a cubrir. Y es no solamente el hablar en lengua, pero también los errores que podemos cometer cuando hablamos lenguas. Porque yo he tenido la situación, ¿verdad? Y lo voy a dar un pequeño ejemplo, ¿verdad? Respecto a lo que dijo el hermano Jaime. Nosotros sí creemos en el hablar en lenguas. Sí, los hermanos de la iglesia exhortamos que sí deberían de hablar en lenguas. A veces cuando se va a ver una profecía, me recuerdo, nosotros ya tenemos los julieres entrenados para, por si acaso hay almas nuevas que están apenas experimentando el Espíritu Santo y hablando lenguas, pues cuando va a haber una profecía, que Dios va a hablar profecía al pueblo, pues los ulieres están pendientes de mi señal cuando es tiempo de bajar la voz y escuchar qué es lo que Dios va a decir. Entonces, ¿qué significa? Hay personas que sienten que cuando, como están hablando lenguas, piensan que esa es la autoridad máxima y que nadie les puede decir que bajen la voz. Y son errores que a veces cometimos por falta de no saber educarnos un poco más. Pero eso es un punto que vamos a, ese y mucho más, que vamos a tocar el próximo miércoles a las 8:30. Les invito a todos que se conecten con nosotros. Gracias por traer ese punto, hermano Jaime. ¿Alguien más, hermano? Antes de terminar, si alguien tiene una petición que quiere que oremos, este es el momento de presentarla. Déjame ver cómo estamos en las redes sociales. Les invitamos que la presente ahora. Hermano, Yo voy a poner una petición. Que ore por mi vista. amén. Amén. Vamos a orar por la vista del hermano Jaime. Amén. ¿Alguien más, hermano? Bueno, si no, hermano, quiero aprovechar el tiempo y vamos a hacer una oración para despedirnos de una vez moral por la vista del hermano Jaime, que Dios pues le ponga sus manos sanadoras sobre él. También oramos por el faro de salvación allá en Rhode Island con nuestro pastor Julio Valga, que Dios le siga bendiciendo a él, su congregación, que pronto tenemos unos planes de a ver si Dios nos permite pues unirlo, aunque sean en los estudios bíblicos, que Dios sea que siga abriendo puertas, amén. Y que Dios bendiga a todos los que están conectados con nosotros, sea por Zoom, sea por Facebook, sea por YouTube, hermano Calderón, la hermana Gloria Mieles, la hermana Blanca, la hermana José Puente, bueno, todos los que se conectaron, lamentablemente la hermana Gómez también. Que Dios los siga bendiciendo grandemente, hermanos. ¿Okay? Vamos a hacer una oración, hermana. Mira, oremos. Padre, en tu nombre, Jesús de Nazaret, gracias te damos primeramente por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu salvación y tu gracia que tú nos das, Señor. Te pedimos que tú bendiga, Padre amado, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que están al alcance de nuestra voz, Señor, sea en vivo o sea por grabación, Padre amado. Te pedimos que tu palabra toque sus corazones, que podamos acercarnos más y más a tu presencia, Padre Santo, Señor. Toca los que se han conectado a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Zoom. Te presentamos, Señor, traemos delante tu trono, Señor, a Jaime, Padre Santo, en estos momentos. Que tú pongas tu mano sanadora sobre él y que toda enfermedad, todo lo que esté afectando su vista, Padre amado, Señor, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Que tú le des la sanidad, Padre Santo, en estos momentos para la gloria y la honra tuya. Presentamos al igual las peticiones de cada hermano, cada hermana que está conectado, sean personales, Padre Santo, Señor. Que tú seas el que continúes, Padre amado, Señor, tomando posición y que sean testimonios hoy, pero que sean peticiones hoy, pero testimonios de victoria para el día de mañana. En el nombre de Jesús we pray. Amen, amen, amen. Dios me lo bendiga, hermanos. El próximo miércoles, gracias a todos, a las 8:30 estaremos ya entrando, no en la salvación, sino en lo que es el hablar en lengua. Verónica, Dios te bendiga. Me le da un saludo a Edison. A todos, Dios me lo bendiga. Gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, todos los que se conectan, a través de las redes sociales, Dios me lo bendiga también. Gracias por sus comentarios, por su apoyo. Y esperamos pronto pues estar una vez más
ya como estábamos anteriormente. Amén. Dios bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga.